Me gustaría empezar como por uno de los temas que en la diaria siempre nos preocupan a los argentinos, que es el dólar. El dólar blue particularmente viene en una escalada muy importante en los últimos 2 meses. De pronto tenemos una semana más o menos tranquila como esta. ¿Qué es lo que hace subir tanto el precio del dólar? Definamos tranquila, empecemos por ahí. A ver, el dólar es un termómetro o un resultado de lo que está pasando en la economía. Como tenemos una inflación que no cede, como tenemos dificultades para exportar, como el gobierno ha restringido notablemente las importaciones, pero permitido que se importe a través de mecanismos legales, como el de contado con liquidación, pero que cuestan el doble que el dólar oficial, bueno, todo eso se va reflejando en el dólar billete verde que muchos queremos tener en la billetera. Es el principal mecanismo de protección contra la inflación que tenemos en Argentina. Y con una inflación que es alta y que algunos creemos que va a seguir siendo alta, bueno, es la mejor protección. ¿De alguna manera está dolarizada, de hecho, la economía argentina? Sí, no me cabe ninguna duda. Muchas economías del mundo, nosotros más que otras. Las transacciones importantes se hacen en dólares. La referencia de valor para saber si algo es caro o barato, muchas veces lo pensás en dólares. Las importaciones, que son básicas para cualquier proceso productivo, obviamente son en dólares. La principal fuente de ingresos para 2 o 3 grandes sectores argentinos, como es el agro, obviamente, turismo, economía del conocimiento, son en dólares. Entonces es muy difícil decir que no pensás en dólares, aunque no tuviéramos inflación. Pero como vamos a tener inflación por un tiempito, es indispensable tener un patrón de medida. Ese es como otro ítem que me gustaría tratar, que es, estamos cerca del 100% de inflación anual. ¿Cómo se logra revertir la curva sin un plan claro para ir en contra de la inflación o para bajar la inflación? Y si no plan claro, no vas a poder, punto. Lo que tendríamos que ver es, ante planes claros, contundentes, precisos, que la gente los entienda, la pregunta debería ser ¿cuánto se tarda? Porque, a ver, países del mundo que han tenido inflación, la década de 70, los 80 hubo muchos. Países que continúan con inflación, somos muy poquitos. Entonces, hubo otros países que lo lograron, en forma más rápida o más lenta, pero lo lograron. El asunto es qué estás dispuesto a hacer para lograrlo. Porque obviamente hay que cambiar cosas para que no sigan funcionando como funcionan hasta ahora. Y el gobierno tiene un diagnóstico, a mi juicio, profundamente equivocado, subrayado, ahí tenés el título de la charla. El gobierno tiene un diagnóstico profundamente equivocado de cuáles son las causas de la inflación. Y hasta que no corrijas eso y no digas, bueno, ¿cómo la voy a corregir? Porque eso lleva también un tiempo, va a ser bastante difícil. ¿Y por qué va a llevar un tiempo? Y hoy tenés jubilaciones y salarios que son muy bajos. Eso va a tener que, de alguna manera, tiene que ir bajando la inflación y eso compensándose. Pero para compensarse no es que alguien diga, bueno, a partir de mañana te pago más. O como hace el gobierno, dice, ustedes, sector privado, tienen que pagar más. Sino que tiene que haber un aumento de productividad en Argentina. Tiene que haber más producción y más productividad, que son dos cosas diferentes. Tiene que bajar el gasto público, una por la productividad y otra porque, bueno, hoy tenemos un déficit monumental que se financia con emisión monetaria y tiramos a la calle pesos y no hay nada para comprar. Tenemos un problema monumental con el Banco Central y la propia deuda del Banco Central. Entonces tenés que ir atacando todos esos puntos al mismo tiempo. Hay mucha gente que dice solo la bomba del ELIX, hay mucha gente que dice solo el gasto público. De productividad no hablamos nada más que los que trabajamos en empresas, pero tenés que hacer todo junto. Son medidas como bastante antipáticas de alguna manera para la sociedad. No, eso no. ¿Cómo va a ser antipático decirle a alguien, che, te pago el sueldo, por lo menos dignate trabajar? ¿Cómo va a ser antipático? No, para. Porque todo el mundo dice, uy, ¿qué vas a hacer con el gasto público? No, señor, usted está perdiendo plata porque está haciendo disparate. Las empresas públicas el año pasado han perdido 5.600 millones de dólares. Otro titular. Entonces, digamos, si las empresas públicas, primero, si es empresa, es para ganar dinero. Si es pública, es porque tiene que dar un servicio sin limitaciones. Entonces, resulta que no funciona de esa manera. ¿Por qué no pueden ser más eficientes? ¿Por qué no pueden volver a ser? Ojo, y de hecho, habían tenido un muy mal periodo, en el gobierno de Macri se arreglaron bastante, hemos vuelto a tener otras dificultades. Decime, ¿por qué tenemos? Y hay muchas de esas cosas que se pueden hacer sin que entremos en que son antipáticas las cuestiones.
porque todos conocemos a un primo, un tío, un amigo, un sobrino, el vecino, que cobra sin hacer nada. Es más, todos conocemos a alguien que con la pandemia se volvió a su pueblo y nunca más volvió, y cobra sin hacer nada. No me digas que eso se tiene que seguir así porque, bueno, me enojé. No, es que estoy totalmente de acuerdo, pero sí hay una instancia de, si querés, no antipático, pero sí poner un poco de orden, que en el medio, para el que está disfrutando del caos, el hecho de poner orden no resulta agradable. Déjame que te ponga un ejemplo viejo que ya no corre, simplemente para no herir susceptibilidades de nadie. Pero hace una década, en muchos convenios colectivos, cuando se introducía el uso de la computadora en una función, había que pagar más. No podías cambiar la cantidad de gente y había que pagar más por el uso de la computadora. Entonces no tenías un incentivo a introducir computadora porque si total voy a tener que pagar más para hacer... Nunca podías ganar más eficiencia. Eso ya se solucionó, todo el mundo lo entendió, todo el mundo tiene una computadora o trata de tener una computadora en su casa. O sea, eso es un tema viejo. Pero te lo pongo como un ejemplo de que el cambio tecnológico, por ejemplo, que puede haber, debería ser aceptado, bendecido. Y al contrario, tenemos un montón de temas, y ese, por ejemplo, ni siquiera era una restricción del sector público, era entre particulares. Entonces, hay muchas de esas cosas que podemos cambiar, ¿eh? ¿Qué medidas debería tomar el gobierno y qué medidas deberían tomar o podrían promover los privados para activar este cambio? Bueno, hacia una mayor te hago al productividad. revés, los privados tienen que tratar de sobrevivir. Hoy tenemos una situación financiera en gran parte de las empresas y los tipos tienen que tratar de sobrevivir. Ojalá puedan mantener la empresa, ojalá puedan mantener el nivel de empleo que tengan. Si fuera otro tipo, diría, no, y hay que digitalizarse, y hay que comprar el cambio, y hay que hacer tecnologías, no sé qué. Bueno, cada uno como pueda, pero hay que tratar de sobrevivir. Y el gobierno tiene que reducir dramáticamente, pero sí dramáticamente, el nivel de gasto público que hay en todas aquellas cosas que no son productivas. Además de reducir, tiene que cambiar a dónde van muchos recursos. En obra pública, por ejemplo, tiene que ser obra pública que se continúa, ¿no? que te sirve para producir más, no cosas que sean efímeras. Pongo un ejemplo también chiquito. Pagar una obra de teatro. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pagar una obra de teatro o de cine o un recital en la costa? Ojo que son nación, provincia y municipios, ¿eh? O sea, no es solamente la nación, estoy hablando en general. Primero, todo lo que es público tiene que ser abierto para todos, que todos tengamos la misma posibilidad. La salud pública, gracias a Dios, no nos enfermamos todo al mismo tiempo, pero debería estar disponible para todos, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que ser público. La infraestructura tiene que estar disponible para todos. Si vos querés pasar por esta ruta, que puedas pasar. A lo mejor tenés que pagar peaje, pero que nadie diga, no, vos porque sos de Mendoza no podés pasar. Lo que tiene que hacer el Estado es modificar completamente el sistema de gastos que tiene a tareas que sirvan para fomentar la producción, o por lo menos para que sirvan de apoyo. Y esto es importante. Muchas tareas de un Estado eficiente, salud, educación, seguridad, en sí mismas no son productivas, pero son básicas, esenciales, necesarias para que una economía funcione, para que una sociedad tenga equilibrio, tenga armonía, tenga tranquilidad. Entonces, dedicar los recursos a esas cosas y no a una notable cantidad de otras actividades que no son propias del sector público. Y además las hace mal. Estamos en unión electoral. ¿En qué sector político o en qué partido ves que se acercan más las ideas de cambio a esto que a estas ideas encaminadas a la productividad? Yo no veo partidos, veo personas. Que esto va en contra de mi mantra que ya te comento. El gobierno actual, al Frente de Todos, ha dicho que no cree en los planes, siguen sin presentarlo. No hay candidatos visibles a la vista que coalicionen realmente allí. Juntos por el Cambio tiene el nombre Cambio, tiene una gran cantidad de potenciales candidatos presidenciables con muy distintos enfoques entre ellos. Entonces, bueno, ¿cuál sería? A mí me gustan particularmente mucho las ideas liberales. Entonces ahí yo sí veo ideas concretas de una persona como Javier Milei que arrastra sobre todo gente joven. En la izquierda sí conocemos las ideas que son las mismas de siempre, pero que no son ideas que sean compatibles con la estructura económica argentina, además de que mucha gente, entre las cuales me encuentro, opinamos que las ideas de izquierda no funcionaron ni van a funcionar. Pero aún así, para los que creen que esas ideas podrían funcionar, es muy difícil
en un país tan extenso y tan atomizada la producción de todo lo que quieras, que esto pudiera llegar a funcionar. Entonces, no te van quedando demasiadas opciones. Sin embargo, déjame, al revés de lo que te acabo de decir, yo en mi empresa tengo un moto que digamos, no hablemos de personas, hablemos de problemas. Después vemos quién lo puede resolver. Entonces, identifiquemos cuál es el problema. Si el problema es el gasto público, te lo resuelve cierta gente. Si el problema es la apertura de la economía, te lo resuelve... O sea, ¿cuál es el problema que nos tiene a los argentinos anclados 70 años casi sin crecimiento y con inflación? Entonces, ¿va a haber distintos diagnósticos? Puede ser. Yo creo que hay bastante consenso de cuál es el problema argentino. El asunto es, no, si lo resolves pasa aquello. Y bueno, a ver, si te lastimaste y te pusiste una curita, después cuando te la sacás duele. Pero si no te pones la curita, ¿qué pasa? Y la curita es simple, pero si tenés gangrena y no te la curás, después te tiene que cortar la pierna. Entonces, que algo tenga un costo es obvio. Esas zapatillas que vos tenés puestas te costaron algo. Vos no tenés la plata y las zapatillas. Tenés o lo uno o lo otro. Bueno, lo mismo hay que hacer en Argentina. ¿Qué queremos? ¿Un país en crecimiento? ¿Un país en inflación? ¿Un país con nuestros hijos tengan futuro? ¿Un país en donde si vos trabajás mucho te va mejor que si trabajás mal o poco? Bueno, eso es lo que tenemos que buscar. Y ahí veremos quién representa esas ideas. Yo tengo las mías, vos tendrás las tuyas. ¿Cuál es el problema y quién puede tener las ideas y la fuerza para ayudar a resolver ese problema? Bueno, de nuevo, no me vas a hacer pelear con un montón de amigos que tengo. Para mí el problema, claramente Argentina tiene un gasto público sobredimensionado, extremadamente ineficaz, sumado a una economía cerrada y un problema intrínseco, pero intrínseco de desprecio, de deshonra a la productividad. La persona que sobre todo en un sector público, trabaja mucho es el tonto de la oficina, ¿no? Necesitamos que todo el mundo trabaje y haga algo y que cada uno sea responsable. Si me pones en el orden filosófico y no económico, que la gente sea responsable. Vos fíjate, llevamos ¿cuánto? 20 años hablando de derechos. ¿Y qué responsabilidades vienen asociadas a esos derechos? ¿No? ¿En qué momento pasamos a convertir derechos en privilegios? ¿En qué momento pasamos a decir que si vos sos responsable de algo, es tu culpa? En vez de decir, no, che, soy el tipo que resolvió el problema. O sea, hay temas que no son económicos y que creo que en la sociedad argentina también son sumamente importantes. Pareciera igual que la economía siempre nos va comiendo en el día a día. Claro. Nunca llegamos a la cuestión de fondo. Pasa con la educación, pasa con la salud, pasa... Porque son soluciones de muy largo plazo. O sea, vos mejorar la educación no es un proceso de hoy para mañana. La economía tampoco, ¿no? Pero digamos, es claramente un proceso y que además es un proceso que probablemente no beneficia al que lo está pagando. Va a beneficiar a la siguiente generación. O a la tercera. O a tercera o a cuarta. Esto es un tema que va para más largo. En la parte económica, la gente dice, bueno, y me va mal, pero ya sé lo que tengo, estás agarrado a la silla. Cuando uno habla de apertura económica es dejemos competir. Te pongo un ejemplo. En estos días se ha estado discutiendo mucho el tema de la Corte Suprema, que me parece una aberración desde el punto de vista constitucional, legal, jurídico, de lo que quiera. Pero los argumentos que se han usado es, ¿se permitió o no se permitió subir el precio a tal empresa? Bueno, muchachos, tengamos competencia. ¿Cuál va a ser el problema entonces? Que si las tarifas de luz o de gas o de comunicaciones, tengamos competencia. ¿Cuál va a ser el problema entonces? Ah, lo que pasa es que es un monopolio estatal. Ah, bueno. Entonces, el problema, tenemos que, cuando uno dice abrir la economía, no es solamente poder venderle a los franceses o que los chinos te puedan comprar, no. Abrir la economía es que cada uno en su sector pueda tener algún tipo de actividad más amplia. Hay en todos los sectores restricciones municipales que te sorprenderías. Provinciales, si hay una farmacia acá, no puede abrir otra menos de tal distancia. Claro, porque el que está a la farmacia acá no quiere que le abren otra acá, ¿no? En un montón de estas cosas tenemos restricciones en Argentina. Hay una provincia, que no digo el nombre, en donde hay una cosa que se llama cocinas compartidas. Entonces, alguien cocina para 3, 4 o 5 restaurantes. No, hay una restricción que cada restaurante tiene que tener su cocina. No, pero es que muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente, muchísimo más... No, cada uno tiene que tener su cocina. Sube la productividad, bajas los costos. No. Eso no puede... Bueno, o sea, tenemos restricciones de todo tipo. Abrir la economía, abramos la cabeza, pensemos en estas cosas.
Mira, te pongo un ejemplo que me da vergüencita, pero yo soy de la generación que mi padre me decía, tenés que aprender dactilografía. Y vivíamos lejos, había que ir al centro. Entonces me consiguió los cuadernillos para aprender dactilografía, ¿no? Después, cuando mis chicos empezaron al colegio, ya de por sí tenían algún sistema en la primaria que iban a aprender. Hoy un pibito de 4 años teclea sin ningún problema. ¿Cambió la tecnología? No, el teclado es igual. ¿Cambió la presión? No, cambió la presión, cambió el concepto, eso que decir, no, eso lo hace... Ahora todo el mundo puede teclear. Todo el mundo. Entonces, ¿por qué no podemos tener esa misma capacidad para adaptarnos a miles de otras cosas? Menos mal que hablo rápido. Me encantaría cerrar con eso, pero tengo una pregunta más que me parece importante para los ciudadanos. En esta economía que nos corre día a día entre la inflación, el dólar, los productos que faltan en las góndolas, ¿cómo vamos a llegar a octubre? ¿Cómo vamos a llegar a las elecciones y al cambio de gobierno o a la función del nuevo presidente? ¿Cómo me gustaría o cómo creo que vamos a llegar? ¿Cómo crees que vamos a llegar primero y cómo te gustaría después? Yo creo que vamos a llegar con aún más restricciones que las que tenemos ahora, con aún más dificultades. El cepo de las importaciones. Si alguien me hubiera dicho en junio del año pasado que iban a poner restricciones a las importaciones, te hubiera dicho, no es posible. Si hubiera visto el cúmulo de restricciones que se van agregando y seguimos sin saber cuál es el criterio por el cual esta importación está aprobada y aquella no, ese es otro tema, un kiosquito que se generó ahí. Entonces, bueno, yo te hubiera dicho que no. Yo como creía, y que no sé si estamos a tiempo porque ya estamos empezando febrero, ¿no? Pero yo creía que Massa iba a hacer lo que dijo en su discurso cuando asumió, que iba a ir por él dijo que no iban a aumentar la plantilla personal, que se iban a reasignar partidas, que se iba a reducir el déficit fiscal. Dijo que, bueno, muchas cosas bonitas. Podrían haber empezado a hablar de una reforma laboral y previsional. Obviamente no se hacen en una semana, ni en 3 años. Y que tenga efecto son 15 años. Pero decir, bueno, muchachos, estamos yendo para allá. Si lo hacía este gobierno, tenía probablemente muchísima más credibilidad, obviamente, de las personas que votan a este gobierno. Y en la oposición, que dice que quiere cambiar esas cosas, ¿cómo iba a decir que no? En cambio ahora, cuando haya elecciones, no sé quién va a decir, volviendo a cómo llegamos a octubre, yo creo que vamos a llegar con muchas más restricciones y lamentablemente creo que vamos a llegar con muchísimo más antagonismo. Una cosa es la grieta, que a uno le gusta un artista, otro, qué sé yo. Pero cada vez más vos sos responsable de que él no tenga algo. Y yo gobierno, soy el que asigna. Lo hemos visto en varias pequeñas muestras en los últimos meses y creo que va lamentablemente a abrir más de eso, con lo cual la economía va a ser más rígida y empresa que cae, joven que se va, salario que no está, jubilado que no tuvo los remedios, hotel que estuvo vacío, no lo recuperás. Entonces, ¿cómo haces para que eso vuelva a tener alguna energía, alguna capacidad de reemplazar? Pues la gente al que venga, estos, los que ven, cualquiera, no le va a creer. No le va a creer, va a decir, mira, escúchame, yo le creí antes a fulano y mira lo que hizo. No importa quién es el fulano, tenés para ir para atrás todo lo que quieras. Yo pensé que Menganito iba, y Menganito no logró, no pudo, no quiso, no lo dejaron, le tiraron piedras, se peleó con la vicepresidente, por lo que sea, cada uno tiene una excusa de por qué no ha entregado a la sociedad argentina reglas de juego que sean iguales para todos. Y eso no está.